Hola, feliz día, muy buen día. Comenzamos el día de hoy conectados al ser. Yo soy Adi, la luz, muy buen día, feliz día. Vamos a comenzar con el programón del día de hoy. Hoy tenemos un temazo para compartir y también para disfrutar. Tengan en cuenta, hoy tenemos un temazo. Gracias y bienvenidos a los que se suman a Conectados al Ser, a los que se suscriben al canal, a los que comparten y también a los que disfrutan de la programación que tenemos en Conectados al Ser. Obviamente que esto es un mimo para el alma, es un bálsamo espiritual de los ángeles para que podamos conectarnos con nuestro ser interior. Tengan en cuenta algo interesante para poder comprender y obviamente para entender cómo conectarnos con nosotros mismos. Algo interesante que tienen que tener en cuenta es que vamos a abordar este tema desde la psicología de la conciencia extraterrestre. Y vamos a hablar de un tema interesante del cual venimos hablando en algunos programas y vamos a expandir el tema el día de hoy. ¿Cómo empezar a conectarnos desde el ser superior, desde la parte más interna? O sea, cómo hacer contacto con nosotros mismos. Hay algo interesante que tienen que tener en cuenta. ¿Saben ustedes que la mayoría de los seres humanos en el plano terrestre le cuesta conectarse con su interior? ¿Le cuesta conectarse con el ser? Les cuesta, o sea, no hacen un contacto íntimo con la conciencia que son, no hacen un contacto con ellos mismos porque no se conocen. Algo interesante que me decían los ángeles era que el ser humano no se conoce. Nos decían, el ser humano todavía no se conoce. El ser humano todavía no sabe cómo encontrarse a través de lo que es el mundo espiritual. No sabe conectarse con sus ángeles, no saben conectarse con sus guías, no saben conectarse con sus maestros, o sea, no se conocen. El hecho de poder empezar a encontrarse está relacionado con comprender, con entender cómo empezar a conectarnos desde el mundo superior, hacer contacto con nuestro interior para entender qué nos sucede, para saber y tener confianza en la tecnología que tenemos como seres de luz. Algo interesante que hablaba con los maestros es, todas las tecnologías de luz, todas las tecnologías del ser están orientadas para que puedan resolver cualquier inconveniente que se les presente. Otra vez, las terapias, las tecnologías, los métodos están orientados para que ustedes puedan resolver en cualquier momento lo que ustedes quieren resolver. Cualquier situación que se les presente, estamos nosotros como ángeles, estamos nosotros como para ofrecerles técnicas y terapias para que puedan resolver desde el mundo espiritual, para que puedan resolver desde el ser cualquier situación que se les presente. Por eso es tan interesante que tengan en cuenta las herramientas para poder evolucionar. Obviamente que hablando con los maestros y haciendo una observación desde la psicología de la conciencia extraterrestre, los maestros nos dicen lo siguiente: ustedes tienen que tener una aceptación a poder crecer a través de la sabiduría. Sí, claro, de esa manera se ve algo fácil, pero el hecho de entrar a nuestro interior y poder hacer una observación desde adentro hacia afuera y desde afuera hacia adentro permite que podamos tener una íntima conexión con nosotros mismos. Hablamos en varios programas que es importante tener un encuentro con nosotros mismos, saber qué nos sucede, saber cómo estamos, cómo podemos empezar a conectarnos desde el mundo superior a través de la comunicación con los ángeles, con los guías y con los maestros. Tener en cuenta al mundo espiritual como obviamente una ayuda. Tener en cuenta al mundo espiritual como una conciencia superior. Y obviamente un vínculo permanente y un encuentro permanente con la conciencia del ser. Algo interesante que tienen que tener en cuenta para poder comenzar a evolucionar. Esto es algo técnico, no es algo dicho porque sí o porque es algo que queda lindo como una frase. El hecho de encontrarse con ustedes mismos y conectarse con ustedes mismos hace que ustedes puedan tener control sobre ustedes mismos, que puedan ser resolutivos a la hora de comprender,
que puedan llevar adelante un aspecto superior de conciencia y que también puedan hacerle frente al ego con las herramientas de la luz. Otra vez, que puedan hacerle frente al ego con las herramientas de la luz. Para esto, los ángeles, los guías, los maestros se presentan y obviamente hablando con maestros de la conciencia yo soy, nos dicen, nosotros nos presentamos ante ustedes como maestros y maestros mayores, o sea, hermanos mayores, en ayuda, o sea, acudimos a ustedes para que ustedes puedan tener herramientas para poder evolucionar. Una de las herramientas más interesantes es conectarse con su interior, aunque estén bien o no estén bien, porque saben que muchos seres en el plano terrestre ponen la expectativa por fuera, o sea, afuera. Las observaciones, o sea, las distracciones, lo que es las diferentes estimulaciones, todo lo que se va dando a través de diferentes sistemas, o sea, todo lo que es, digamos, las distracciones del ego, hacen que el ser esté dormido. Entonces, esas distracciones generan un proceso de, ya lo hablamos en otros programas, un proceso de hipnosis que hace que no podamos comprender cuán importante es conectarnos con el mundo de la luz. Y decimos, muchos dicen, sí, yo entiendo esto, pero bueno, hay que tomar conciencia y ser disciplinado. Primeramente hay que sacarse la negación a la sabiduría. Eso es uno de los temas que hablábamos con los ángeles. Sacarse la negación a la sabiduría. Sacarse la negación a conocer. Decir sí, yo me lo merezco, yo lo acepto. Algo interesante que tienen que tener en cuenta es el proceso de observación. Durante muchos años el ser humano tuvo programaciones que tienen que ver con estos procesos de negación a la sabiduría. O sea, muchos seres en el plano terrestre tuvieron, o sea, implantaciones de negación para evitar el crecimiento del alma. Otra vez, muchos seres tuvieron aspectos de negatividad, o sea, aspectos de negación a lo que es la sabiduría de los maestros, por un aspecto de implantación que obviamente fue dada por el ego para que el alma no pudiera crecer. Algo interesante que tienen que tener en cuenta a la hora de poder evolucionar. El hecho de poder ser conocedor, buscador de la luz, conectarse con los ángeles, conectarse con los maestros, conectarse con los guías, hacer contacto con seres de la conciencia yo soy, buscar disciplina, ser buscador de la conciencia, es algo interesante para poder conectarse con el mundo superior. Algo interesante que tienen que tener en cuenta es esto a la hora de poder evolucionar. Esto es muy importante porque a través de este aspecto podemos comenzar a evolucionar desde un aspecto superior de conciencia. Hay algo interesante que es, si nos conocemos, conócete a ti mismo, decían los grandes filósofos de China, de Japón, de la India, de diferentes lugares. Decían, conózcanse a ustedes mismos, sean conocedores, entren en profundidad a su ser, para que puedan tener dominio sobre los Montescos y Capuletos, que en este caso vendrían a ser los egos o nuestros egos. Entonces, algo interesante que tengan en cuenta es que puedan conocerse a ustedes mismos, que puedan tener poder en poder hacer, en poder ser, en poder obviamente empoderarse para poder estar cada vez mejor. Algo interesante que es de la luz, que está relacionado con las técnicas y las herramientas a la hora de poder evolucionar. Algo interesante que tienen que tener en cuenta es, conózcanse a ustedes mismos, sean conocedores de su interior, sean conocedores de su conciencia, sean conocedores de la luz de Dios Padre Madre, sean conocedores de su interior, de su ser interior. Por eso es muy interesante esto a la hora de poder evolucionar. Tengan en cuenta esto porque es algo sumamente interesante. Si los maestros nos dicen las herramientas que nosotros bajamos
al plano terrestre están dadas para que ustedes tengan herramientas superiores, que tengan armas como la sabiduría, como el conocer, el saber, el conocimiento, el aspecto de sabiduría superior, la práctica, la disciplina, como un aspecto terapéutico. Por eso es tan importante que tengan en cuenta esto a la hora de poder evolucionar. Tengan en cuenta poder centrarse en su conciencia, escucharse a ustedes mismos, centrarse una vez por día, hacer una meditación por día, conectarse una vez por día al mundo espiritual, a los ángeles, a los guías, a los maestros, a los seres de luz, una hora, media hora, para que ustedes vuelvan a la conciencia del ser. Algo interesante, hay un proceso muy importante que tienen que tener en cuenta. En los momentos donde se distraen, el ego los duerme. Che, ¿te durmió el ego ayer? Che, ¿te durmió el ego el otro día? Entonces, en algún momento donde obviamente nos damos cuenta que el ego nos hace dormir, el hecho de volver a la conciencia nos hace observar, o sea, nos hace hacer una observación de qué estoy haciendo en este momento. Entonces, nos hace observar las decisiones que tomamos, las cosas que hacemos, cómo nos concentramos con las cosas que vamos haciendo, la alimentación, el descanso, obviamente tener varias horas para dormir, para descansar y también para instruirse. Porque el cuerpo tiene que tener un proceso de aceptación a lo que es un nuevo nivel de conciencia. Y esto está dado por poder ir sacando del cuerpo parte de las toxinas que se van acumulando. A veces los seres humanos no pasan por procesos de distorsión emocional. No es que tienen problemas emocionales, no tienen problemas emocionales, tienen mucho tóxico en el cuerpo. Y la toxina y el tóxico hace que el cuerpo empiece a generar como una depresión energética. Y ahí empiezan a sentirse medios caídos, empiezan a sentirse de otra manera, empiezan a sentirse medios desganados. Y a veces solamente es porque hay tóxico en el cuerpo. Entonces, esto es algo interesante a la hora de poder comenzar a evolucionar y a conectarse con una conciencia superior. Algo interesante que tienen que tener en cuenta para que puedan empezar a conectarse con el mundo superior es poder realizar, poder hacer un aspecto de conciencia del ser, que puedan abrir la puerta al mundo espiritual y que puedan abrir la puerta a su propio ser, estar centrados en ustedes mismos, confiar en ustedes mismos, ser, buscadores de los procesos más elevados de conciencia, que puedan tener sabiduría, que puedan conectarse con esa chispa en su interior, para poder saber lo que le pasa al cuerpo, para poder saber lo que le pasa a la conciencia, para poder saber qué le pasa a ese ser que está en su interior y ustedes puedan sentirse, puedan conectarse con una frecuencia superior. Algo interesante que veníamos hablando con los maestros es, si ustedes tienen dominio sobre ustedes mismos, se conocen, entran en profundidad a su ser, hacen una observación de ustedes mismos de forma interna y de forma externa, cada vez las decisiones que van tomando van a ser decisiones más conscientes, van a ser decisiones cada vez más conscientes. Por eso les decía que es muy interesante tener en cuenta esto a la hora de hacer una observación. Algo interesante que tienen que tener en cuenta es, si ustedes entran en profundidad a su ser, si ustedes entran en profundidad hacia su ser superior, se van a dar cuenta de lo importante que es hacer un contacto con sus ángeles, hacer un contacto con los guías, hacer un contacto con los maestros superiores. ¿Por qué? Porque en el momento que necesiten resolver, van a tener herramientas para poder resolver. O sea, lo que es el avance, el crecimiento álmico es progresivo, pero también el deterioro energético es progresivo y a veces se da por la falta de comunicación con el ser, por la falta de comunicación con el espíritu y también por la falta de conexión con nosotros mismos. Entonces, ya cuando el alma no da más o ya cuando el espíritu no da más, ahí empiezan a sentirse los síntomas que está dado por una acumulación de tóxico.
o por una acumulación de diferentes tipos de cosas. Entonces, a veces, y en la mayoría de los síntomas que se dan, no están dados porque hay problemas emocionales. En realidad hay acumulación o de tóxicos o de cansancio, o hay tóxico en la sangre por falta de alimentación consciente, o por comer grasas, o por comer cosas que no hacen bien, porque eso también es una acumulación por falta de descanso, obviamente por adicciones, o sea, todo lo que está relacionado con cosas que no son positivas. Entonces, tengan en cuenta esto a la hora de poder evolucionar. Algo interesante que siempre venimos hablando con los maestros es que puedan tener en cuenta la conexión con su ángel de luz guía. Ustedes dicen, Adi, pero siempre hablamos de la conexión con los ángeles, con los guías y los maestros. Sí, pero entre decirlo y hacerlo es todos los días llevar adelante el proceso de poder conectarse con los guías, de poder conectarse con los maestros, de prender una vela, de poner un saumerio, de respirar profundo, de conectarse con el mundo superior, tomarse 1 hora por día como un hecho de amor divino y conectarse con los ángeles y con el mundo espiritual. Por eso es tan importante que tengan en cuenta esto a la hora de poder evolucionar y decirle sí al cambio de conciencia, decirle sí al mundo espiritual, decirle sí a los ángeles, a los guías, a los maestros, a los santos, que son los que los proveen de energía vital, que son los que los proveen de energía de luz, que son los que los proveen de mucha energía, de energía pura, para que puedan estar mejor. El ego genera aspectos de negación y genera aspectos de tóxico. O sea, porque obviamente son los que toman la energía más baja. Pero la luz, la conciencia y el ser los hace obviamente conectarse a un mundo superior. Por eso es importante que tengan en cuenta esto a la hora de poder evolucionar y conectarse con el mundo superior. Por eso me parece interesante que puedan hacer una observación todos los días, que puedan conectarse con el ser todos los días, que puedan conectarse con su alma y también con su espíritu, que puedan conectarse con la conciencia del ser y que puedan conectarse con maestros superiores, porque eso va a hacer que ustedes puedan sostener lo que es la parte superior, lo que es el mundo de conciencia. Por eso me parece algo interesante a la hora de poder conectarse con el mundo superior. Me parece algo interesante para que puedan conectarse con el ser y sobre todo que puedan hacer una íntima conexión con la parte interna, que puedan hablar con su ser interno. Obviamente acallar lo que son las voces más, las voces más bajas y poder obviamente explorar en lo que es la conciencia superior. Tengan en cuenta esto a la hora de poder evolucionar. Hablamos desde la psicología de la conciencia extraterrestre y obviamente siempre abordamos este tema superior que está relacionado con este aspecto, que está relacionado con poder abrir cada una de las cosas que van pasando para que tengan en cuenta esto. Cada una de las cosas que van sucediendo tienen obviamente un aspecto terapéutico y está dado por diferentes comportamientos egoicos o diferentes comportamientos sociales o diferentes aspectos culturales. Y cada una de las cosas que va sucediendo tiene obviamente un aspecto superior de conciencia. Por eso es interesante que tengan en cuenta esto a la hora de poder evolucionar y conectarse con el mundo superior. Algo interesante que tienen que tener en cuenta es el hecho de poder conectarse, obviamente con los ángeles y con los guías, genera un proceso resolutivo de la conciencia que tienen. Tienen una situación determinada y la tienen que resolver. El hecho de tener técnicas y el hecho de tener meditaciones determinadas hace que puedan conectarse con el mundo superior. Por eso me parece sumamente interesante que puedan tener en cuenta esto a la hora de poder evolucionar. Cada vez que expandimos
nuestra conexión con el mundo espiritual y abordamos los temas desde la psicología de la conciencia extraterrestre, obviamente que abordamos este aspecto superior, o sea, nos conectamos con un aspecto sumamente consciente. Por eso me parece algo interesante a la hora de poder comenzar a evolucionar. Algo sumamente interesante es que tengan herramientas de luz, es que tengan herramientas de conocimiento. Algo interesante que nos decían los maestros es empoderarse lleva tiempo, lleva horas de conexión con la divinidad, lleva también que puedan meditar, que puedan conectarse con la luz, que puedan conectarse con los ángeles, que puedan conectarse con los guías, que puedan conectarse con los maestros, que puedan conectarse con su ser interior. Y eso hace que de a poco puedan empezar a conectarse con la conciencia en la profundidad, la conciencia del ser, la conciencia de los ángeles, los maestros superiores. Por eso me parece interesante que tengan en cuenta esto a la hora de poder evolucionar. Miren, me parece que obviamente el hecho de poder hacer contacto con los maestros superiores también hace que puedan co-crear desde el mundo espiritual, que puedan co-crear desde la conciencia del ser, que puedan co-crear desde los ángeles, desde los guías, desde los maestros, desde los seres de luz, y que a través del mundo espiritual puedan hacer contacto con el ser superior, puedan hacer contacto, en este caso podría ser la conciencia yo soy, en este caso podría ser la conciencia del ser, en este caso podría ser la conciencia yo soy, donde ustedes pueden mantrear, donde pueden conectarse con el mundo espiritual. Algo interesante que nos decían los maestros era, hay una herramienta sumamente interesante que es la conexión hacia su ser interior, la conexión al espíritu de luz, la conexión al mundo superior, la conexión a los ángeles. Por eso, algo sumamente interesante que tienen que tener en cuenta es el proceso evolutivo álmico. Transiten el proceso evolutivo espiritual. Conéctense con la sabiduría, conéctense con herramientas, porque las herramientas de luz, las herramientas de sanación, son herramientas de poder levantarse, de poder hacer, de poder tener sabiduría, de poder tener salud perfecta, de poder conectarse al mundo espiritual. Obviamente es un bálsamo para la divinidad y es un bálsamo para nosotros también poder tener una hora de conexión con el mundo espiritual. Saben que eso es amor por cada uno de ustedes. La meditación es un acto de amor por nosotros mismos y eso me parece que es algo sumamente interesante para que tengan en cuenta a la hora de poder obviamente evolucionar. Hay algo interesante que sucede cuando nos conectamos desde la psicología de la conciencia extraterrestre, que es hacer contacto con seres de ultraconciencia, hacer contacto con seres de luz, hacer contacto con espíritus de luz. ¿Espíritus de luz? ¿Qué son espíritus de luz? Seres maestros que han estado en otros momentos, en otras edades, y vienen para conectarse con nosotros para que podamos aprender desde el mundo espiritual, para que nos podamos conectar desde la conciencia del ser, para que nos podamos conectar desde las herramientas de luz. Algo sumamente interesante para que tengan en cuenta a la hora de poder evolucionar. Obviamente que cuando pasa esto nos damos cuenta que abrimos la puerta al mundo de la sabiduría y empezamos a aprender aquellas cosas que pensamos que ya sabíamos y que obviamente volvemos a repasar para poder evolucionar. Algo interesante que nos decían los maestros, tienen que tener tiempo para que ustedes puedan hacer contacto con nosotros, tienen que tener tiempo para poder meditar. Tienen que tener tiempo para poder hacerse diferentes técnicas, o reiki, o sanación a través de la meditación, limpiezas y purificaciones energéticas y espirituales, limpiezas terapéuticas, limpiezas en lo que es todo el campo energético y también a nivel mental, a nivel espiritual, a nivel mental y a nivel conciencia.
porque esas técnicas y esas herramientas van a hacer que ustedes mantengan la salud física y mental de forma equilibrada. Por eso a veces algunas cosas que se van dando están relacionadas con ese aspecto. Algo sumamente interesante que tienen que tener en cuenta a la hora de poder evolucionar. Cada vez que abordamos los temas desde lo que es la psicología extraterrestre, obviamente que sentimos la apertura a nivel de lo que es la parte más creativa, observamos cómo se van abriendo los caminos energéticos y también cómo va creciendo nuestra alma en luz. Aprendemos más, somos más conscientes, descansamos mejor, observamos más, sabemos discernir, y eso es algo sumamente interesante a la hora de poder comenzar a comprender. Sean resolutivos, aprendan a conectarse con su interior, tengan amor por ustedes mismos para poder entender cómo funciona nuestro interior. Cuando hay algún tipo de déficit energético y empieza a bajar la energía y perdemos el foco de nosotros mismos, es porque no estamos concentrados en nuestro ser, es porque no estamos concentrados en nuestra conciencia. Entonces, hacer esa observación hace que podamos entender y comprender cómo volver a reconectarnos a la luz de Dios Padre Madre. Cómo volver a retomar esa conexión con el ser. O sea, conectarnos al ser, conectarnos a la luz, conectarnos a nuestros ángeles, permite que volvamos a tener ese aspecto de salud, de bienestar, porque estamos conectados al origen real del cual nosotros venimos. Algo sumamente interesante para que tengan en cuenta a la hora de poder comprender las cosas que les van sucediendo. Y esto es para todos los aspectos de la vida, para diferentes tipos de situaciones, para diferentes tipos de patologías, para cualquier distorsión. No digo patología, pues yo no creo en eso, pero algo que está relacionado con el aspecto de alguna distorsión a nivel corporal, que puede estar dado solamente por un desorden energético. Por eso tengan en cuenta, conéctense con sus ángeles. Antes de hacer cualquier cosa, conéctense a sus guías. Una meditación, una observación, una sesión de Reiki, una sesión terapéutica, una canalización, una charla con alguien que esté obviamente relacionado con el mundo espiritual. Obviamente que los ángeles se merecen, que nos conectemos con ellos y que podamos hablar con ellos, de muchas maneras diferentes, y que podamos conectarnos siempre desde el mundo espiritual, que podamos hacer consciente el aspecto superior de conciencia. Los ángeles obviamente que se merecen ese vínculo, porque los ángeles nos dicen, nosotros estamos acá, ustedes tienen que venir a nosotros, porque nosotros ya estamos acá. Ya estamos en esa conciencia emocional superior. Ustedes tienen que venir a nosotros. Por eso me parece algo tan interesante que tengan en cuenta esto a la hora de poder evolucionar, a la hora de poder conectarse con el mundo espiritual. Obviamente que tengan en cuenta esto y háganse un momentito para conectarse con su ser interior y poder conocerse en profundidad. Algunos seres, como nos dicen los maestros, lleva toda la encarnación conocerse a ustedes mismos y después seguir evolucionando para obviamente seguir conociéndose cada vez más. En el plano terrestre, obviamente que vemos el aspecto terrestre, y en el plano emocional y en el plano espiritual, ahí es donde empezamos a ser más consciente el aspecto superior del cual obviamente nosotros venimos. Estos días hablamos, el último tema de Conectados al Ser fue la vida real. ¿Qué es la vida real? ¿Qué es la vida no real? ¿Qué es la ilusión? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la vida real? ¿Cómo conectarnos con la vida real? Y hoy hablamos de ser conscientes con nuestro interior. Obviamente que esto está relacionado al 100%. Conectarnos con nuestro interior, conectarnos con nuestra conciencia y a través de nuestra conciencia conectarnos con el mundo real. Conectarnos con la vida real,
del cual venimos, del cual salimos, y esa conciencia original donde están los seres de luz que obviamente nos ayudan a poder evolucionar. Esto es Conectados al Ser. Yo soy Adi, Ela Luz. Siempre lo repaso y lo digo para que me puedan encontrar en las redes sociales, porque ahora hay un montón de personas que, bueno, que tienen más o menos el mismo nombre, así que entren a lo que es la página, pueden entrar a la página Conectados al Ser a través de www.facebook.com/Conectados al Ser, todo junto, o pueden entrar al programa, pueden entrar al canal de Conectados al Ser, entran a YouTube, entran al canal, buscan el canal Conectados al Ser y ahí pueden suscribirse y poner me gusta, o pueden entrar al canal Adi, Ela, Luz, entran al canal y se pueden suscribir. Por eso, muy interesante que se puedan suscribir y puedan bajar todo lo que hay, porque hay un montón de cosas que me parece interesante. Pueden conectarse a través de, obviamente, las canalizaciones y, obviamente, a través de los canales y también a través de las páginas. Pueden entrar a la página www.facebook.com/AdiCerteza o pueden entrar a la página www.facebook.com/Maestra Adi en la Luz, donde tienen la página de conexión y donde tienen la página para poder ver los programas, los temas y todo lo que vamos dando. También pueden entrar al Twitter. ¿Cómo entran al Twitter? www.twitter.com/Adi Ela Luz, entran al Twitter, hay un montón de cosas. Quieren entrar al Instagram, pueden entrar al Instagram a través de www.instagram.com/AdiCerteza. Y ahí tienen un montón de cosas. Los invito y los reespero. Mil bendiciones, conéctense a la luz porque los van a despertar. Y esperemos que no sea de forma sorpresiva, por eso vayan preparándose para conectarse con el mundo de los ángeles y de los guías. No se olviden que esto es Conectados al Ser.